Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas y uno de los temas que nos interesa posicionar ante la opinión pública, ante su conocimiento para que construya criterio e ideas, es las expresiones de violencia de género y feminicidios en El Salvador. Lo hemos abordado en el transcurso de esta semana. Primero lo hablamos con Naida Medrano y Julia Evelyn Martínez desde la perspectiva política y de políticas públicas. Ayer lo hablamos con un panel de periodistas y ahora nos interesa hacer un panel de expertas en el campo de ciencias jurídicas, de los estudios de género, para que conozcamos un poco más de esto. Y es un gusto para mí saludar a Berta de León, abogada. También está conmigo Diana Barrera, decana de la Cátedra de Género de la Universidad Tecnológica, e Ima Girola, de CEMUJER. Buenos días, bienvenidas a República, qué gusto saludarlas. Gracias. Gracias por estar conmigo. E iniciamos un poco con esto en función de los acontecimientos que se han estado generando en el transcurso de la semana y el abordaje de los medios de comunicación, Berta, pero cómo el tratamiento y la comprensión de los feminicidios y la violencia de género en la sociedad desde el campo jurídico. Pues mire, realmente se vino regulando ya la figura como feminicidio desde la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de la Mujer. Esto data del 2010 en adelante. Y a partir de antes de esto, los casos no eran identificados, ni siquiera se manejaba el tema de violencia de género, sino que era un número más en un país tan violento como el de nosotros, que todos los días ocurren muertes violentas. Entonces esto invisibilizaba estos hechos. De hecho, todavía mucha gente dice asesinatos de mujeres, ¿verdad? No lo identifica como una de las formas más graves de violencia de género, como tiene que ser. ¿Por qué es importante, y le hacía esta pregunta, Berta, la categorización jurídica, el reconocimiento jurídico de esto? Porque hemos escuchado en otros casos y en otras expresiones que también hay posturas de jueces o de juezas en algunos casos que no utilizan las categorías que en las leyes están definidas o tienen otros criterios y lecturas totalmente distintas ante casos que son expresiones y la Fiscalía las presenta como feminicidios agravados. Yo creo que es sumamente importante porque es ya visibilizar que la razón por la que las matan es justamente por el odio, por ser mujeres, por el sometimiento, por la forma más recalcitrante y más grave de machismo, que muchas veces nosotros como mujeres también la aceptamos y muchas veces hablábamos con amigas. No importa, digamos, su nivel de estudio, su posición social, cuando uno tiene conocimiento a veces de hechos de violencia grave, golpes, humillaciones entre parejas, los consejos a veces son: mira, tenés 3 hijos, pensá en tu familia. En las iglesias también, ¿qué le dicen a las mujeres? Aguante, el amor es sufrido, y estas concepciones que llevan a las mujeres a morir pues a manos de sus parejas. ¿Cómo se ve, Diana, en el caso desde la perspectiva de los estudios de género, esto que está dándose en el país? A ver, se ha hecho la exposición en los medios de manera más frecuente en los últimos días, pero la preocupación es que es un patrón que ha estado ahí y que ahora, al exponerse a nivel público, algunas personas quizás caen en la cuenta, pero de algo que ya estaba ahí o que se ha venido generando. Entonces, ¿cómo desde los estudios de género podemos comprender esto? Hay que comprender que, como bien le decía, lo ha estado antes porque es una formación que venimos adquiriendo a través del tiempo, es decir, una construcción social que tenemos de lo que es el género. Entonces, en el caso de las expresiones de violencia y formas de malos tratos contra las mujeres, en su expresión más extrema, como lo es el feminicidio, tiene una base histórica que está en el patriarcado, ¿verdad? Y en establecer esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en la que a la mujer se le sitúa en una situación de desventaja ante la sociedad y en la que el hombre ocupa ciertos privilegios, ¿verdad? Y valiéndose de otros recursos, pues hace mano y ejerce violencia contra las mujeres para tener como el control y el poder o dominio sobre ellas. Hablamos de la manifestación de feminicidio como una de las manifestaciones más graves, pero entiendo que hay otras expresiones de violencias hacia las mujeres. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Claro, bueno, nuestra ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres tipifica 7 formas de violencia, pero aquí hay que entender también que estas formas de violencia pueden ocurrir ya sea en la vida pública o privada, es decir, en relaciones de parejas, ¿verdad? O en cualquier ámbito en el que la mujer desempeña, ¿verdad?, su actividad o su rol. Y puede ser por parte de su misma pareja, como hemos visto en las recientes noticias, que son casos en los que han sido feminicidios por la pareja, pero también
la mujer puede ser víctima de esas otras formas de violencia sexual, física, psicológica, que es también una de las, bueno, todas son graves, pero la psicológica, por ejemplo, también permea más, ¿verdad?, en la forma y en la capacidad de afrontamiento que pueda tener la mujer ante esa situación. Esa la patrimonial, la simbólica, económica, es decir, son diversas las formas y se pueden dar en cualquier contexto de la sociedad. ¿Cómo podemos leer un poco, Ima, los acontecimientos que se han generado en función de lo que Berta y Diana ya nos han mencionado? Hay una categoría jurídica, pero también hay diversas expresiones de violencia. Hemos visto más casos, los casos de feminicidio, ya las muertes, y las muertes marcadas, tenemos el caso de Carla Turcios, de Carla Ayala y otros que se han dado en los últimos días. Pero ¿cómo podemos hacer esta lectura, esta reflexión para nuestra audiencia de que comprenda que es la que hemos visto la manifestación más grave, pero hay otras expresiones que se dan en la vida pública, en la vida privada y que trastocan las diferentes expresiones de clases sociales, entornos urbanos, entornos rurales? ¿Y por qué analizarlo así? Es que el caos que estamos viviendo ahora es absolutamente predecible en función de todo lo que veníamos viviendo, todo lo que no es de ayer que venimos haciendo denuncias. Las organizaciones feministas, las diferentes expresiones de sociedad en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país nosotras tenemos más de 20 años de venir señalando, aun cuando no existía el tipo penal. El tipo penal es muy reciente y es un tipo penal autónomo del homicidio. Y es importante señalarlo de esta manera, y no es ni albarda sobre aparejo, ni debería de ser, como mencionan algunos, en relación a una agravante dentro del homicidio. Es un tipo penal distinto. De hecho, cuando hablamos del femicidio, que es el concepto original, que estamos hablando de esa violencia de género que termina con la muerte violenta de una mujer. Estamos hablando luego, además del feminicidio, que es cuando hay una participación negligente del Estado que genera impunidad, de encubrimiento, de complicidad, que acá en El Salvador no lo tenemos, hicimos una mezcla, tenemos en la ley entonces el feminicidio, pero cuando hablamos de esta visión que era predecible llegar a donde estamos, a estos niveles, lo veníamos señalando y muchas veces nos damos palmas diciendo, bueno, es que ya logramos tener esto, qué bien, tenemos una ley, tenemos una jurisdicción especializada, muy bien, y esos son avances que no desconocemos, al contrario, que los reconocemos y que hemos sido parte de ello. Me refiero las diferentes organizaciones feministas que hemos estado impulsando todo esto, y desde el Estado también hemos tenido respuestas importantes sobre ello, ¿verdad? Pero el punto es que no llegamos a la base donde se encuentra enraizado el patriarcado, que tiene que ver precisamente con la cultura patriarcal, que tiene que ver con los patrones culturales que seguimos reproduciendo, que seguimos fortaleciendo, y que la corrupción y la impunidad vienen dándole un caldo de cultivo para que esto pueda salir sin ningún problema, avanzar, tener los niveles que actualmente tenemos, estadísticas que nos hablan. El año pasado hablábamos de 470, 469 mujeres, 524 el antepasado, el 2016, en el 2015 574, pero no son números. Son personas, son vidas, y luego detrás de estas vidas, que por eso llamamos la punta del iceberg, hay una base que se encuentra encubierta en cementerios clandestinos, en mujeres desaparecidas, en personas que no terminan de denunciar la violencia, la ruta crítica de la violencia de pareja, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de diferentes expresiones de violencia que comienzan diciéndole tonta, bruta, no servís para nada, deja de estudiar, sos mía, si no sos mía no sos de nadie, y todo este tipo de cosas que están ahí presentes y que de manera muy naturalizada las vamos viendo, legitiman la violencia, y eso es lo que va llevando hacia el feminicidio. Hemos hablado como SEMujer de un sistema nacional especializado de detección de potenciales casos de feminicidios. Hemos hablado de las alertas tempranas, de lo que significa la sinergia entre las instituciones también para prevenir. Tanto es la acción predelictual como la acción postdelictual también, que tiene que ver con una responsabilidad del Estado en materia de garantía de no repetición de la victimización. Y en este sentido, de no repetición de la victimización del feminicidio, porque al final, si bien es cierto, es la mujer la que queda trunca en su vida, la muerte violenta de una mujer, pero están las hijas y los hijos, está toda una familia que también es doliente y que también es víctima. Y que tristemente, incluso algunas autoridades, en algunos casos emblemáticos, ni siquiera quieren reconocer esa calidad de víctima, también en relación a sus propias familias. Entonces,
que estos casos emblemáticos que tienen nombre y apellido releven no solo la vida y no solo releven el caso en particular, sino que releven todos los casos que se encuentran en el anonimato y que muchísimas veces se quedan en la total impunidad. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría tener sus apreciaciones sobre dos temas que han surgido acá: la cultura patriarcal y también cómo evalúan ustedes el rol de las instituciones de gobierno en los diferentes ámbitos, ISDEMU, Secretaría de Inclusión Social, tribunales especializados. Alrededor de esto me gustaría tener sus apreciaciones sobre ello. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre las expresiones de violencia de género y feminicidios en El Salvador, y uno de los casos que también ha generado reacciones es el caso de Carla Turcio, la periodista de la prensa gráfica que fue asesinada y que la Fiscalía General de la República lleva un proceso con su pareja, el señor Hueso, y para eso vamos a hacer un contacto con Gerardo Guardado de la Asociación Salvadoreña de Autismo Luz Azul. Y la idea de por qué hacer el contacto con Gerardo es lo siguiente: una nota que se publicó en un medio, en el Diario 1, el 24 de abril, titulada "El supuesto trastorno de Mario Hueso, quien asesinó a su esposa periodista". Y ahí hacen una mención que dice, y lo voy a leer textualmente: allegados a la pareja que hablaron con este diario en condición de anonimato, explicaron que era sabido que varios amigos de Mario era una persona supuestamente neurodivergente, una condición que usualmente se le atribuye a aquellos diagnosticados con autismo, pero que también puede atribuírsele a quienes poseen desorden de atención o algún tipo de dislexia. Esto aparece en esta nota y por eso la razón de hacer el contacto con Gerardo Guardado de la Asociación Salvadoreña de Autismo Luz Azul. Buen día, Gerardo, gracias por tomar este enlace con Canal 33 en el programa República. Me gustaría tener su apreciación sobre estas afirmaciones que se dieron en esta nota y si es cierto o no es cierto, si no es cierto, cuáles son los argumentos al respecto. Buenos días, Carlos. Buenos días a las panelistas que te acompañan. Pues mira, en mi experiencia, yo soy padre de un niño con autismo. Hacer del autismo con la violencia es totalmente falsa. Las personas con autismo, de hecho, los estudios demuestran que la tendencia es contraria. Quiero decir, no buscar expresiones de violencia. Debido a su condición, de repente tienen comportamientos de retraimiento, ¿verdad? Buscan tal vez la calma, la pasividad, y eso no va a dar pauta a que ellos tengan la intención, el deseo de realizar una planificación de cualquier tipo de expresión de violencia dirigida. Puede haber, como ocurre con cualquier persona en el mundo, de repente una molestia, un arrebato, algo así, pero eso nos ocurre a todo el mundo, ¿verdad? No es que por ser la persona con autismo, por tener cierto tipo de trastorno, por ser neurodivergente, que es el término que han utilizado, eso no es sinónimo de violencia. Autismo no es sinónimo de violencia, ¿verdad? Y eso lamentablemente es una tendencia que está acrecentándose, no solo acá en el país, que ya empiezan a salir estas notas como tú mencionaste, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Se ha pretendido relacionar condiciones de autismo, condiciones de Asperger, condiciones neurodiversas como un detonante, pues, de actos delictivos. Eso definitivamente no es así. Eso no es así. Ha mencionado esto último y me quiero quedar con esta idea, Gerardo. ¿Por qué considera que se establecen este tipo de relaciones entre el autismo, neurodivergencia, según lo menciona, neurodiversidad, perdón? ¿Por qué se quieren hacer estos vínculos en función con temas de comportamientos violentos? ¿Cuál es la postura que la asociación tiene respecto a estas asociaciones o estos vínculos que se quieren hacer y que se divulgan en diferentes expresiones de medios de comunicación, redes sociales y demás? Bueno, la explicación en realidad es bastante sencilla. Es la falta de conocimiento. Una persona que no conoce va a asumir que un comportamiento está expresando algo que a lo mejor no es así. Las personas con autismo de repente tienen movimientos semejantes a los TIC, que nosotros conocemos como estereotipias, ¿verdad? Que pueden dar tal vez alguna idea, un aleteo de manos, correr,
ecolalia, que es repetir la misma palabra, de repente gritar si son niños, puede hacer creer que están expresando un cierto tipo de emoción cuando en realidad no es eso, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo bien fácil, siento yo, de comprender. Cuando tú estás viendo a tu equipo favorito de cualquier deporte, ellos de repente anotan un punto y uno hasta salta del sillón y grita y aplaude. Un niño, una persona con autismo, expresa sus emociones, sus sentimientos, tal vez de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, agregada a la falta de conocimiento del tema, provocan que se hagan asociaciones completamente erróneas y que no solo dañan a las personas directamente relacionadas, sino que dañan a las personas en general con autismo. Porque ¿qué va a pasar cuando haya un director de escuela, la mamá de tu vecino, lean esta nota y de repente saben que uno tiene un hijo con autismo? La relación va a ser directa, o sea, autismo es violencia y se va a dar esa separación, pues, esa discriminación que por tantos años se ha luchado para evitar que ocurra. Entonces, antes de pretender dar un juicio respecto a una conducta en la neurodiversidad, hay que informarse muy bien del tema, porque definitivamente no basta ser profesional graduado en X o Y carrera, sino que es imprescindible para tratar efectivamente a una persona con autismo, saber y tener conocimientos específicos del autismo. O sea, el autismo es un espectro que entre sus dos límites tiene infinidad de puntos. Esa infinidad de puntos es una persona, cada una tiene distintas características. Por eso que yo diga tengo X profesión no me califica automáticamente para hablar de autismo, mucho menos para pretender abordar a una persona con autismo, pensando en este momento, de repente desconozco la forma en que se maneja eso judicialmente. Sé que la LEPINA protege al niño, ¿verdad? Pero si de repente se da la oportunidad o la necesidad de tener una interacción directa con él, tendría que ser una persona capacitada en autismo, directamente en autismo. ¿Para qué? Para que no cometa ese error de malinterpretar y juzgar de una manera completamente equivocada. Perfecto, Gerardo. Quiero darle las gracias por establecer este enlace con nosotros, con República del Canal 33. Ha estado Gerardo Guardado, de la Asociación Salvadoreña de Autismo Luz Azul. Gracias, Gerardo, por su tiempo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, muy amable. Bueno, me gustaría que tomemos estos insumos, Berta, porque hay una conexión con el campo legal, en este caso en particular de Carla Turcios y esta nota que se publicó y el tema de poner de trastornos y la relación con autismo. Y ya nos decía Gerardo de que los vínculos no están y se está hablando y se está especulando de cosas que no se tienen conocimiento. Me gustaría su reacción. Mire, yo creo que esto no solo es irresponsable, ¿verdad?, por parte del periódico que está publicando o queriendo hacer esta relación con este supuesto trastorno sin ninguna base de ningún médico o un especialista que así lo diga, y más bien a mí me parece que ya ir forjando un camino para poder en el juicio estar pretendiendo argumentar algún excluyente de responsabilidad penal. Eso es lo que yo observo, ¿verdad? No es así nomás que están ya como construyendo esa supuesta teoría que explique y que quiera desvincular al hombre de la conducta que cometió, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí puede ir para manejarlo como un excluyente de responsabilidad, y que no nos extrañe porque hay muchos casos que han quedado en la impunidad. No sé si ustedes recuerdan el caso del exgerente de Kia Motors, que fue un caso escandaloso, que le dio un disparo en la sien a la esposa, tenía un cuadro ya de violencia por años, y que al final hasta los hijos salieron defendiendo al papá y diciendo no fueron las cosas así, y el tipo quedó al final impune. Pues esos son los casos que nosotros vemos, y por eso muchas mujeres no se animan, las familias después de un feminicidio no se animan a denunciar, porque el sistema penal no funciona, porque los casos quedan impunes, y más lo que la gente se da cuenta
¿verdad? Lo que ha pasado en la familia y realmente no se traduce en justicia para las mujeres ni en reparación, pues entonces es complicado. ¿Cuál es su reacción, Diana, en función de lo que nos decía Gerardo y este tema de tratar de utilizar ciertos elementos variables para disminuir, atenuar o no vincular el aspecto principal, y que Berta nos mencionaba, puede ser hasta exclusión, por la búsqueda de exclusión de responsabilidad si fuera este escenario en el campo más legal? Desde el enfoque de género, esto tiene una connotación bien importante porque constituye el hecho de atribuirle al hombre que ha cometido, ¿verdad?, alguna manifestación de violencia, que a lo mejor era porque tenía algún problema mental o algún trastorno emocional. Es un reforzador de los mitos que hay de los mitos que hay sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, no quiere decir que no hayan casos en los que a lo mejor la persona tiene alguna enfermedad mental, pero esa no es la causal por la que llegó a cometer esa conducta, pero sino que hay un trasfondo y es esa ideología que tiene, ideología machista, sexista, ¿verdad? Y hay un perfil de los agresores, hay un perfil, ¿verdad? En esos perfiles, si está, por ejemplo, la falta de control de las emociones muchas veces, la falta de empatía, de poder sentir las emociones, ¿verdad?, de las demás personas. Públicamente pueden ser personas que se ve que no harían una cosa como tal, ¿verdad?, cometer una agresión. Y un sometimiento, ¿verdad?, de la pareja también, un control, pero el atribuir una enfermedad mental o un trastorno emocional o alguna afectación de este nivel, yo lo considero muy irresponsable si no se ha hecho un peritaje o una evaluación psicológica que determine, ¿verdad?, que a lo mejor, pero ni aún así no es esa la causa. Ima, ¿cuál es su reacción? Lo primero que hay que decir es que la violencia no es natural, no nacemos violentas y violentos, la violencia es aprendida. Y nos cuesta muchas veces entender, identificar y tener en claro y poner por delante que la violencia de género y la violencia contra las mujeres, violencia contra las niñez, nos puede llevar a hacer cosas absolutamente detestables. Y cuando hablamos de una violación sexual no estamos hablando de instintos sexuales irrefrenables, no estamos hablando de que se le alborotaron las hormonas, no estamos hablando de que la víctima provocó, incluso que hay todo este tema de la victimodomática hablando sobre esto. No, estamos hablando de aprendizajes, de comportamientos de aprendizaje y de patrones que nos establecen una naturalización de la violencia. Y que sobre esa naturalización de la violencia, entonces luego, claro, vamos a buscar los subterfugios legales y no van a faltar quienes, por supuesto que bajo el debido proceso debe tener un defensor o una defensora, sí, por supuesto, sí, pero no van a faltar quienes van a hacer precisamente eso, buscar cuando ya no haya más alternativa, buscar entonces el subterfugio de la excluyente de responsabilidad penal o de las atenuantes determinadas. Ojo con esto. Y acá Gerardo ha brindado en su exposición pistas importantes para la Fiscalía General de la República, sin que necesariamente ese haya sido el objetivo, pero pistas importantes, y la Fiscalía debe tener muchísimo cuidado en relación a los peritajes forenses que luego establezca en su momento, cuando ya esté en la fase procesal correspondiente, para la especialización en cada una de estas áreas, para poder no solamente confiarse con toda la evidencia que hemos conocido, que es bastante fuerte, no solo confiarse con eso, porque justificantes siempre uno va a encontrar, mire, que si son los celos, que si lo que pasa es que ella tenía un comportamiento X, no, que lo que sucede es que yo, pobrecito, yo me desesperé, que lo que pasa es que estoy enfermo, que lo que pasa es que tengo trastornos de la personalidad, no, que lo que sucede es que es persecución política. Mira, aquí cualquier cantidad de cosas se dicen con respecto a los imputados para lograr salvarlos, ¿verdad? Y quedar en la impunidad. Y cualquier cantidad de cosas se dice sobre las víctimas también. Pero esto, en el proceso penal, tiene que ser desvirtuado con especialistas en cada una de las áreas, para que no se vayan a tropezar y teniendo todas las piezas del rompecabezas no sepan cómo armarlo, por lo menos algunas aristas de esto, ¿no? Tengo que hacer una pausa y en el último bloque me gustaría que hagamos una lectura, una evaluación de las acciones públicas respecto a esto, si hay un presupuesto suficiente, una inversión pública, un tema de trabajo en aprendizajes. Estos elementos me gustaría conocer tras la pausa. Regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos hablando de las expresiones de violencia de género y feminicidios en El Salvador. Ahora, una de las preguntas que quiero dejar para nuestras panelistas es la siguiente. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo del gobierno y el trabajo de las instituciones estatales? No solo pienso en el gobierno en función de la inversión pública para combatir, para erosionar, para desmontar las prácticas de violencia de género, de feminicidios. ¿Cuáles son aquellos elementos que ustedes consideran que es importante que la audiencia conozca para evaluar el trabajo del Estado respecto a este problema, Berta? Mire, yo quizás me enfocaría en el tema post-delito, digamos. ¿Qué tanto o qué tan capacitada, qué tantos recursos tiene la Fiscalía General de la República, por ejemplo, para investigar y para judicializar los casos de feminicidio, por ejemplo? Ya no se diga las violaciones sexuales que ocurren todos los días en este país y de las que no se habla casi, y que un 80% quedan impunes. Entonces ese es también el gran problema, porque la gente, bueno, si al final no se resuelven, hablábamos con una amiga ahorita, judicializados, imagínense que según estadísticas de medicina legal, de enero a abril tenemos 145 casos. Preguntémonos cuántos de esos casos que están, digamos que en estadísticas oficiales, han sido presentados o han sido investigados y llevados a un juzgado. Muy pocos. De esos estaremos hablando quizás con suerte de unos 15 casos. Entonces, y esto es un poco también por presión mediática. Vaya, el caso de Carla Turcios, la periodista, se resolvió en tiempo récord, pero porque primero trabajaba para un periódico, ¿verdad? Tenía ella cierto reconocimiento como periodista, las redes sociales se volcaron y tal. Se resolvió en tiempo récord, pero ¿cuántos casos que se sabe que ha sido el marido que la mató quedan impunes? El tipo incluso solo se cambia de colonia un par de meses y luego regresa y no pasa nada. Esos son los casos que vemos nosotros a diario en la práctica, digamos, jurídica, ¿verdad? La gente dice, mire, porque llegan a poner la denuncia, llegan a pedir asesoría y luego nos llaman y nos dicen, mire, ahí anda el tipo y no le pasa nada, ya avisamos a la policía y no vienen, no nos dan respuesta. En general le digo, o sea, hay mucha deuda y hay mucha impunidad y por eso es que los casos se repiten. Hablaba mucha gente de endurecer las penas, por ejemplo. Esa no es la solución. Si nosotros, vaya, el feminicidio está penado con 20 a 35 años de prisión. O sea, endurecerlo a 50 años, realmente eso va a incidir. Yo creo que lo fundamental es que realmente las autoridades, la policía, la fiscalía, actúen de manera inmediata, porque en estos casos cada hora cuenta, ¿verdad? Cada hora se pierde evidencia, cada hora es más difícil reconstruir el caso si no se hace con inmediatez, pues, y usted ve, realmente le ponen interés y atención a los casos solo cuando son mediáticos, cuando en las redes sociales salen las fotos y tal, pero ¿cuántos casos de mujeres de áreas rurales que nadie les pregunta, nadie llega y ahí se quedan en la impunidad? Yo creo que la Fiscalía, bueno, de hecho, en una entrevista reciente el fiscal general decía que ahorita hay un repunte de feminicidios y que va a crear una dirección especial para atención de este tipo de casos. Imagínense cómo estamos, que ni siquiera hay fiscales especializados para atender este tipo de casos. Yo creo que nos hace falta mucho. Diana. Quisiera enfocarme en el tema de la educación, porque así como históricamente hemos aprendido esta forma desigual de relacionar los hombres con mujeres, sería importante que desde las etapas iniciales en las que empezamos a socializarnos, desde el kinder, ¿verdad? Desde esos niveles educativos, se trabajaran, ¿verdad? Una construcción que quite los estereotipos de género que se le asignan a hombres y mujeres en función de su sexo. También en el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? De género, desde el noviazgo, ¿verdad? O desde mucho antes, es decir, que se incluya en la currícula de estudios, de educación básica y educación formal, este componente para ir deconstruyendo esas ideas que están, ¿verdad?, arraigadas y que replicamos y que es una de las causales principales de lo que ahora estamos viviendo. Ima. Tenemos que identificar que son importantes los esfuerzos que se están haciendo y que se han venido haciendo.
y hasta dónde hemos llegado, pero que no solo no son suficientes, sino que además son dispersos, son bajo una visión de pilotaje, y necesitamos tener una visión sistémica que logre hacer un abordaje multidimensional, un abordaje integral, y que nos permita hablar de la prevención, de la parte cultural, de la parte de valores, del fortalecimiento del tejido social, familiar y comunitario, que está totalmente fragmentado, de una institucionalidad que está tratando de arrancar, pero que la corrupción tampoco lo deja, que tampoco lo deja toda esta visión miope que muchas veces se tiene. Y cuando se hacen los señalamientos no es para querer desestabilizar a los estados ni para querer desestabilizar a las instituciones, sino que es para fortalecerlas. Y en este sentido es fundamental el señalamiento al Estado salvadoreño para que asuma la responsabilidad que le corresponde tanto en la prevención como también en la atención a las víctimas, como también en la garantía de no repetición, en la verdad, en la justicia, en la reparación integral, y por otro lado también el llamado para la población. El feminicidio es cuando ya se nos fue al vacío. Sí. Pero todo lo que hay en esa carretera que se transita está llena de señales que no vemos, que no queremos ver, que están allí y que las pasamos inadvertidas, y hay que observarlas para prevenir, para evitar una muerte más. Y esta es una responsabilidad de mujeres y de hombres, y ahí tenemos que estar actuando para marcar la diferencia. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Sé que el tiempo resultará insuficiente en este tema porque es algo que debe ser continuo, frecuente y de discusión para construir criterio distinto en nuestra opinión pública sobre este tema, y me gustaría que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo este tema. Y esto que mencionaban, esta carretera, esta analogía que hacía de esta carretera, ver a dónde identificar todos estos elementos que se van dando alrededor de la violencia de género y cómo se pueden prevenir y cómo se pueden señalar y que se puedan denunciar, una responsabilidad de hombres y mujeres, porque como usted lo ha mencionado, coincido mucho con este punto. Gracias, Berta, gracias, Diana, gracias, Ima, por haberme acompañado este día en República. Gracias a usted. Gracias. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.